Padre amado, ponemos este tiempo en tus manos y agradezco, Señor, tu gracia, agradecemos tu poder, agradecemos tu favor, tu amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque eres tú quien sostiene la iglesia. Gracias porque eres tú la cabeza. Gracias, Señor, porque si no fuera por ti, por tu obra completa en la cruz del Calvario, Señor, no estaríamos aquí, seguiríamos muertos en delitos y pecados. Gracias porque nos escogiste desde antes de la fundación del mundo para cumplir un propósito, Señor, para darte gloria, para darte honra. Y Señor, queremos en esta tierra, Señor, mientras tú regresas, vivir de acuerdo a tu voluntad, vivir en obediencia, sujetos, Señor, a tu autoridad, siempre apegados a tu palabra, Señor. Esta mañana, este mediodía, te pedimos, háblanos y que el poder de tu palabra, Señor, de tu Espíritu Santo por medio de ella, nos hable, nos transforme, nos golpee, nos sacuda, Señor, que avive nuestros corazones para querer ser más como tú. Hoy te lo pedimos en esta mañana, en ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén y amén. Toma tu lugar y vamos a comenzar el día de hoy con nuestra enseñanza, la cual no era la intención hacer una serie. Sin embargo, creo que es uno de los rasgos más importantes que tenemos que estar desarrollando en este tiempo como discípulos de Cristo, que es la obediencia. Ayer en los bautizos me impactó porque estábamos en la enseñanza y volver a retomar la gran comisión y volver a leer Mateo 28 impactó mi corazón, porque vemos el orden, y yo les explicaba a los hermanos que se bautizaron, el orden importa. Cuando el Señor da la gran comisión y primeramente dice, id y haced discípulos, ¿a quién? ¿Qué dice ahí la palabra en Mateo 28? Id y haced discípulos, ¿a quién? A todas las naciones, ¿verdad? Y después, ¿qué dice ahí? Número 2. ¿Sí se lo saben? ¿No? Abran sus Biblias entonces, vamos a abrirlo y vamos a leerlo. Mateo 28. Número 1, id y haced discípulos. Número 2, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y número 3, importantísimo ahí, ¿qué dice? Y enseñándoles a qué cosa, a que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Saben, me impacta ver cómo en un parrafito tan pequeño, en unos pocos versículos, hay tanta riqueza espiritual. Yo les decía el día de ayer en los bautizos que nada de lo que hagamos hoy en el nombre de Cristo como sus discípulos, y nada de lo que hoy podamos entrenarnos, aprender o ejercitarnos o nutrirnos de la palabra de Dios, nada de eso es posible sin dos cosas. Número 1, sin la autoridad y la potestad que Jesucristo tiene. Número 1, todo esto se desprende de su autoridad, todo. Pero número 2, gracias a que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. De manera que no solo tenemos su autoridad para ser discípulos, no solo tenemos su autoridad para bautizar personas, no solo tenemos su autoridad para enseñar a esas personas que se bautizaron y que ya son seguidores de Cristo a obedecer su palabra. No es solo la autoridad la que nos importa al que tiene la autoridad, y eso es Cristo. No nos serviría de nada decir, tengo la autoridad de Cristo, pero Cristo no está contigo. Es importante cómo abre el pasaje y dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, pum, avienta la gran comisión. Pero al final dice, y he aquí, yo estoy. No nada más su autoridad. Y cuando el Señor Jesús toca nuestras vidas, nos impacta y nos
nos envía a conocerlo, a servirle, a hacer luz en medio de tinieblas, ¿sabes? No solo nos envía con su autoridad, Él va con nosotros, Él está con nosotros. Y eso es importantísimo, que lo entendamos. Ahora, quiero continuar con el tema. Hablábamos hace 8 días, ¿cuántos recuerdan el título de la prédica anterior? ¿De qué hablamos? La obediencia es un privilegio. Y mencionábamos, y a lo largo de estas últimas prédicas hemos mencionado muy brevemente que la obediencia tiene 3 cualidades. Y ya, ahora sí ya se las deberían saber todos. ¿Cuál es la primera? La primera cualidad de la obediencia es que debe ser completa, ¿verdad? La obediencia debe ser completa. Todo lo que te pidieron se tiene que obedecer al pie de la letra. Número 2, la obediencia debe ser inmediata. Inmediata. ¿Okay? Al momento que el Señor nos da la orden, es al momento en el que debemos ir y obedecer. O en el tiempo que Él nos diga, ¿verdad? Porque si nos dice en 3 días, en 3 días. Y por último, otra cualidad de la obediencia es que la obediencia debe ser con gozo, con buena actitud, ¿okay? De buena gana o de buena manera. Si tú y yo le agregamos estos 3 ingredientes a la obediencia, completa, inmediata y con buena actitud o con gozo, ¿sabes? Vamos a estar dentro del parámetro bíblico de la obediencia. Y se hablan por encima, pero ahora quiero tocar uno por uno. Hoy vamos a ver la obediencia completa, próximo domingo vamos a ver la obediencia inmediata, próximo domingo vamos a ver la obediencia gozosa o la obediencia con buena actitud. Así es de que vamos a preparar nuestro corazón, nuestras Biblias, nuestros cuadernos. Sé que ya muchos están anotando y vamos a empezar hablando de la obediencia completa. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer a partir del verso 13. Primera de Pedro 1, 13. ¿Qué dice el título de nuestra Biblia ahí en el versículo 13? ¿Llamamiento a qué? A una vida santa. Llamamiento a una vida santa. Vamos a leer a partir del verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro ¿qué? Entendimiento. Pon mucha atención porque ya está empezando a poner las bases para poder comprender y que el día de hoy salgamos comprendiendo en plenitud qué es la obediencia completa. Ya está involucrando aquí la mente, porque el mayor problema con la obediencia es la mente, ¿ok? Y por eso dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Cuando enseñábamos la armadura, ¿tú recuerdas qué significaba la palabra ceñir? Ajustar. Explicábamos que en esa época usaban unas túnicas largas y que para poder pelear en la batalla tenían que recoger como que esas faldas o el faldón de la vestimenta, recogerla, hacer un bulto y amarrarla, o usar un cinto para amarrarse la ropa extra. Y cuando aquí dice ciñan los lomos de su entendimiento, lo que está diciendo es recojan y quiten todo aquello que les estorbe en su mente para que se mantengan sobrios. Cuando alguien se alcoholiza, no está en sus 5 sentidos. ¿Están de acuerdo? Y hasta decimos, es que chocó porque no estaba en sus 5 sentidos. No estaba sobrio. Ahora, quiero decirte algo. Hay gente que se dice estar en Cristo, que se dicen ser creyentes o cristianos o discípulos de Cristo, que espiritualmente es como si estuvieran alcoholizados. Sus sentidos espirituales están nublados. ¿Cuáles son los sentidos espirituales? Cosas como la sabiduría. No hay sabiduría. Actúan con mucha imprudencia. No hay
inteligencia espiritual de la cual Colosenses habla, ¿verdad? Hacen o actúan medio brutos, ¿verdad? Tomando decisiones o diciendo palabras insensatas. Quiere decir que espiritualmente no están en sus 5 sentidos. ¿Por qué? Porque dejan que su mente se llene de basura, dejan que su mente se llene de cosas que les impiden estar en sus 5 sentidos. ¿Quién nos llena de toda esa basura? El mundo. Y es importantísimo que nos mantengamos sobrios. Tal vez no lo dice aquí en la palabra, pero la manera de mantenernos sobrios y con una mente limpia es abstenernos del mundo. Así como una persona se abstiene del alcohol y no se embriaga, nosotros nos debemos abstener del mundo para estar cuerdos, para espiritualmente tener una mente clara, ¿ok? Sigo leyendo. Ciñan los lomos de vuestro entendimiento, sean sobrios y esperen, ¿cómo? Por completo, ¿en qué cosa? En la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. A los que les gusta rayar su Biblia, subrayen: esperad por completo en la gracia. Debemos aprender, hermanos, a aquietar nuestra alma. Hemos aprendido acerca de la ansiedad también. Pero el día de hoy, para poder tener una obediencia completa, tú y yo no podemos agregar cosas a las cosas que el Señor nos pide. Recuerdo hace muchos años cuando nos estaban entrenando en otra congregación, nos decían que habían personas que siempre que se les pedía algo, les gustaba cambiar un poquito las órdenes. Y usaban una frase: es que si tú le pides algo a una persona que vaya y haga algo, es como si dijera: sí voy y lo hago rápido, entonces me pongo patines. No, nadie te dijo que te pusieras patines, solo te dijimos que lo hicieras rápido. Es que con los patines soy más rápido. No, nadie te dijo que te pusieras patines. Es: ve, camina y hazlo rápido. No, pero es que con los patines es más rápido. Y es una frase que usábamos para describir personas que les das una orden, pero que no son capaces de obedecer completamente. ¿Por qué? Porque su cabeza está llena de ideas, llena de cosas que no son capaces de obedecer al pie de la letra. Hemos oído tantas historias de cómo el Señor da órdenes precisas, y cuando no se obedecen al pie de la letra, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? No nada más sale mal, por Dios, es gravísimo. Hay destrucción, las consecuencias son la muerte. Y tú y yo a veces pensamos que porque a lo mejor no estamos en esa época en donde la gloria, ¿verdad? Como le llaman la gloria de Dios, o la nube, la famosa Shekinah, gloria de Dios, ¿verdad? En el tabernáculo estaba ahí visible. Y pensamos que porque no estamos en esa época en donde si a un levita o a un sacerdote se les ocurría ofrecer fuego extraño, eran consumidos al instante. Dice que salía fuego vivo y los consumía por su pecado y su desobediencia. Y uno pensaría: por Dios, ¿qué tiene de malo? Pues agarraron un incensario nomás y le echaron algo distinto a lo que debía estar ahí. O lo hicieron, pues nadie sabía su actitud, ¿no? Caso de los hijos del sacerdote Aarón, Ofni y Finés, dice: ambos en un día fueron consumidos porque ofrecieron fuego extraño. Hermano, no obedecer al pie de la letra es ofrecer fuego extraño a nuestro Dios. Es igual de grave, igual de grave. Ahora, si tú y yo somos llamados a ser reyes y sacerdotes, dice la palabra, ¿verdad? Que hoy somos un real sacerdocio. Ahí está, en una de las cartas de Pedro: real sacerdocio, reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Somos llamados a ofrecer frecuentemente ofrendas, y esas ofrendas deben ser de olor fragante. Y yo no sé si tú sabías, pero la fórmula que se utilizaba para el incienso era exclusiva del tabernáculo. Nadie más podía utilizar esa mezcla de especias. Era de uso exclusivo.
De manera que si tú cambiabas la fórmula y echabas algo distinto, era en donde no era aceptado la ofrenda. ¿Por qué? Porque Dios, cuando pide obediencia, pide que sea al pie de la letra. Eso es la obediencia completa. Y cuando dice aquí este versículo, primera de Pedro, esperen, ¿por qué? Por completo. ¿En qué? En la gracia de Dios. Sabes, tú y yo como creyentes tenemos hoy a nuestro favor, tenemos su gracia. Es un término que no nos ha gustado manosear mucho. No nos gusta hablar de la gracia como, ay, la gracia de Dios para aquí, la gracia de Dios para allá. No, es algo que le debemos dar peso a nuestras vidas. Porque la gracia de Dios la obtenemos cuando Jesucristo muere en la cruz. ¿Sí o no lo tienen claro? La mayoría de los creyentes, pregúntales, ¿qué es la gracia? Regalo de Dios inmerecido. ¿Pero cuál regalo? La muerte de Cristo en la cruz, que te ayuda a que tu vieja naturaleza también sea crucificada juntamente con Él. Pero eso no es la gracia completa. Le falta algo importantísimo a ese regalo de la gracia. ¿Qué le falta? ¿Nadie? Y justo estamos celebrando. ¿Qué se celebra hoy? La resurrección. Entonces contéstenme. No, sí, la alberca ya no vamos a volver a hacer bautizos en Cuernavaca. Nunca más. ¡Qué bárbaros! La resurrección. La gracia está incompleta si no incluimos la resurrección de Cristo. La cruz es importante, importantísima, trascendente, porque sepultó nuestro viejo hombre. Pero la resurrección, ¿qué? El regalo inmerecido de Dios incluye la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Y si tú y yo no esperamos por completo en esa gracia, completamente, tu vida debería basarse en una crucifixión diaria. Todos los días deberíamos crucificarnos. Ese fue el sígueme de Jesús. Toma tu cruz cada día y sígueme. Niégate a ti mismo cada día y sígueme. Reposa y descansa por completo en la gracia que tienes. Pero después de que hayas crucificado tus pasiones, necesitas dejar que mi espíritu te vivifique para que obedezcas. ¿Cómo? A través de su palabra. Este es el medio. No es... No, como se dice la unción del pastor, ore por mí porque su unción la necesita. No necesitas mi unción. Todos tenemos ya la unción. ¿Qué es la unción? Su Espíritu Santo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo le encanta operar a través de su palabra? No de balde la armadura, que es la espada de ¿qué? Del Espíritu, que es la palabra. La manera en la que Dios va a partir tu alma, tu corazón, tu carnalidad y todo lo que falta morir es a través de su palabra. Por eso necesitamos esperar por completo en esa gracia que dice ahí que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y mira entonces, ahora como cuando entendemos qué es esperar completamente en la gracia, el verso 14 nos cobra sentido. ¿Qué dice ahí? Como hijos que obedientes. Como hijos obedientes, no se conformen. O sea, no se queden ahí igual que antes, a los deseos que antes teníais estando en ¿qué? En vuestra ignorancia. Porque hoy tenemos conocimiento de Cristo y gracias a su palabra podemos tener un conocimiento pleno de Cristo. Verso 15, sino como aquel que les llamó es santo. Mira la demanda que están a punto de hacerle a los hijos de Dios, porque nos encanta. ¿Quién es hijo de Dios? ¿Ah? Sí, está bien, está padre ser hijo de Dios. Pero aquí dice, como hijos obedientes, no se conformen al mundo, y así como el que los llamó es santo, ¿qué cosa? Sed también ustedes santos
en un poquito de su manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Sigo leyendo. Y si invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, mira cómo nos debemos conducir. Y esto es elemento clave para entender la obediencia completa. Dice ahí: condúzcanse o conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fueron rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Fíjate qué importante, hermano. Mira, a veces es tan difícil comprender por qué un niño, un adolescente, un joven, un adulto, incluso un anciano, nos es tan difícil obedecer completamente. Tantos años que llevamos sirviendo en la escuela y nos encontramos a todo tipo de jóvenes, jovencitas, a todo tipo de corazones, de temperamentos, formas de ser. Obviamente hay algunos que son más obedientes que otros, pero en general siempre se respira un aire de desobediencia. Es lo que quiero que me entiendas. Es tan difícil que los adolescentes hagan caso, es complicado. ¿Y sabes cuál es la razón? Aquí nos están dando la razón. Verso 17 dice que debemos conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Hace algunos meses estaba yo hablando con unos matrimonios y llegábamos a esta conclusión. Decíamos, es que en nuestra generación falta temor de Dios, no hay temor de Dios. El mundo se ha encargado de diseñar un programa en donde deja fuera el temor de Dios. Ya no está en el corazón de los muchachos. Antes era impensable para nosotros voltear con un maestro y decirle: usted cállese si yo le pago. Era impensable. Y además que te amenazara el chamaco con que te va a demandar si le pones una mano encima. Digo, obviamente no queremos golpear a los muchachos. Pero sí, claro, dice Juanito, pero dan ganas. Pero mira, hoy se ha creado un programa mundano de tal magnitud y de tal influencia en la mente de los jóvenes que hoy ellos se creen dueños del mundo. No hay temor de Dios en sus corazones, mucho menos hay temor. Y me refiero al temor como honra y reverencia, no miedo, honra y reverencia hacia la autoridad. No la hay. Ya hemos hablado también algo de esto. Pero ¿qué va a producir temor en el corazón de esas personas? Estamos tocando elementos importantes en este pasaje. Ya tocamos santidad, ¿verdad? Hay términos como obediencia, santidad, temor de Dios. Pero en el verso 19 aparece cuál es el motivo por el cual deberíamos conducirnos en temor y procurar la santidad a través de la obediencia. Dice ahí: la preciosa sangre de Cristo. Sabes, hoy en día el mundo no tiene presente, aunque se celebre hoy en día, domingo de resurrección. Fue desde el jueves, ¿no? Empezó. Jueves, viernes, sábado, domingo. Creo que este fin de semana que acaba de pasar, que casi en todo el mundo se celebra la Pascua, ¿sabes? Poca gente pensó en la sangre de Cristo. Poca gente. No es algo que traemos presente, aunque sea la festividad, aunque estemos en las fechas. ¿No? Ayer me preguntaba Trotsky si yo predicaba temático a las fechas. Le digo, no me gusta, precisamente por eso. Porque aunque son fechas,
Nadie hace caso a las fechas. ¿A qué le hacemos caso? A la pachanga que va a haber, ¿verdad? A la barbacoa que preparó el pastor, en vez de pensar en la sangre de Cristo, en su muerte, en su resurrección. Porque es algo, hermanos, que debería estar presente todos los días de nuestra vida. Si tú y yo pensáramos en la sangre de Cristo, eso nos recordaría que éramos tú y yo los merecedores de esa cruz. Eso nos recordaría que éramos tú y yo los que merecíamos que toda la ira de Dios cayera sobre nosotros, y no cayó por el gran amor que Cristo nos tuvo. Pero como no está presente el sacrificio de Cristo, esta generación vive sin temor de Dios. Le vale un pepino la santidad y le vale un comino la obediencia. Pero mira, quiero retarte, papá, mamá, a que a partir de ahora, si cada vez que tu hijo te desobedezca, le llames y le leas este versículo, o lo confrontes y le digas: ¿sabías que ahorita que me acabas de desobedecer, no te estás conduciendo en temor de Dios? No estás valorando el sacrificio de Cristo ni la sangre que derramó. Y te recuerdo que eras tú el que merecía morir ahí como vil pecador. No lo hacemos. ¿Por qué no disciplinamos de esa manera? ¿Por qué no confrontamos nosotros, que se supone, escúchame, que somos los redimidos, que somos los justificados, que somos los que fuimos salvos por gracia, los que tenemos acceso al pleno conocimiento? Su Espíritu mora en nosotros, leemos la Biblia, nadie nos apunta una pistola para abrir la Biblia y estudiarla, pero no confrontamos a nuestros hijos con su pecado. Porque nos da miedo que nos demanden. Ay, no le voy a dar vara al chiquito porque estoy violentando sus derechos. Zorrájale la vara en las pompas y te va a obedecer. No lo hagas con ira, obviamente. ¿Ah? Hay maneras. Pero es que hemos olvidado la importancia de enseñar a nuestros hijos y a esta generación. Nosotros mismos hemos olvidado la importancia de obedecer completamente. Imagínate que Jesucristo hubiera venido, y lo vamos a ver ahorita en otro pasaje, y Él hubiera dicho: yo vengo aquí a obedecer al Padre, pero lo voy a obedecer casi completo. ¿Hubiera valido su sacrificio en la cruz? No, el sacrificio de Cristo vale gracias a la obra completa que Él hizo de obediencia. Si Él hubiera desobedecido en una sola cosa, su sacrificio ya no hubiera sido válido. Lo que le da peso, hermano, a la cruz, y gracias a lo que Cristo resucitó, escúchame, fue gracias a su justicia y a que Él permaneció en obediencia aquí en la tierra. Por eso dice la palabra que la muerte no lo pudo retener. ¿Cómo la muerte va a retener a alguien que no tiene pecado? Es imposible que la muerte retenga a alguien santo. Lo dice la Biblia: la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Cristo nunca pecó, por eso la muerte no lo pudo retener. ¿Sí queda claro eso? Es algo elemental. Ahora, si tú y yo estamos en un proceso, a veces ni el proceso aceptamos. Porque ayer aprendíamos en los bautizos: ¿quién pone el querer como el hacer? Dios. ¿Quién te hace ministro competente? Dios. ¿Quién hace todo en ti a través de Cristo? Dios. Pero a veces, aunque Dios haga todo a través de Cristo, a veces ni el proceso quiero aceptar. Y eso no es conducirse en temor. Eso es menospreciar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hay que aprender a esperar completamente en su gracia. Sigo leyendo. Dice el 21: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado, escucha, esto es fabuloso, habiendo purificado vuestras almas, ¿por qué cosa? Por la obediencia a la verdad. ¿Mediante qué? El Espíritu.
para el amor fraternal no fingidos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué cosa? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tú puedes ser purificado en tu alma, puedes obedecer a la verdad mediante su espíritu, puedes tener amor fraternal, amar a otros entrañablemente con corazón puro, ser renacido, pero no de una simiente corruptible, ya no de un ser humano, sino ser renacido de Dios por su espíritu. ¿Gracias a qué cosa? Dice ahí. Al final, ¿qué dice? ¿Por la qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hay gente, hay cristianos que menosprecian tanto la palabra de Dios, que yo no me explico incluso cómo realizan reuniones o cultos sin que se mencione un solo versículo. O se menciona un versículo. Hoy les quiero predicar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es el único que habla. Y entonces se echan choros, pero usaron un versículo. Y además hasta de contexto lo sacan. Hermanos, sigo y vuelvo, insisto. Llenémonos de su palabra. No de carisma o buena oratoria o de popularidad en YouTube. Espero que hace más de un año que les dije cuando empezó la pandemia, aprendan a guardar su corazón. No se la pasen oyendo YouTube por todos lados y no se traguen todo lo que escuchan en YouTube, porque no todo es sano. Porque mucho del cristianismo hoy en día apunta al humanismo, al tú lo puedes. No podemos, te quiero avisar. No podemos. Somos incompetentes. Somos carne, somos débiles. Éramos lo vil y lo menospreciado del mundo. No podemos. Nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, lo hemos aprendido. El único que puede es Cristo en nosotros, a través de nosotros. Y nuestra doctrina debe ser siempre cristocéntrica. La simiente incorruptible es la de Cristo, no la tuya, no la mía. Buscando en la concordancia, hermano, ¿sabes qué significa obediente? Es algo muy simple. Es una persona que escucha atentamente para someterse. Es alguien que, número uno, reconoce a la autoridad, porque ya de entrada su actitud es sumisa. Y esa actitud sumisa quiere decir que está ahí solamente mirando a la autoridad, esperando a ver qué pide la autoridad. Y en cuanto la autoridad habla, esa persona está esperando que hable para correr y obedecer con una actitud sumisa. Eso significa ser obediente. En casa, analiza por un momento. ¿Hay sumisión completa de tus hijos hacia ti cuando les hablas? Ahora, si no, analiza cómo obedeces tú, porque ellos son reflejo de lo que tú eres. No hay más. Si ellos no obedecen, la razón es porque tú tampoco obedeces. Esa es la razón. Si tus hijos se pasan por el arco del triunfo las reglas, es porque tú te has pasado por el arco del triunfo las reglas también. No, aquí no hay más, no hay blanco, negro, no hay grisecito, es blanco, negro. La sumisión solamente se va a lograr si hay temor y reverencia. Y si obedeciéramos cada vez conscientes que fue gracias a la sangre de Cristo derramada que yo tengo libertad y que yo fui salvo, ¿cómo no obedecer? ¿Cómo no obedecer? Vamos a ver rápido solo un pasaje en Primera de Samuel. Vamos a hablar de Saúl, que tocamos hace 8 días. Porque hace 8 días le tocó al pueblo, ¿verdad? ¿Quién pidió un rey? ¿Quién quería un rey? El pueblo. ¿A quién despreció? A Dios. Pero ahora vamos a ver a Saúl como rey. ¿Cómo actuó Saúl?
¿Fue un rey obediente? Creo que ya sabemos todos la historia. Primera de Samuel 15. Lo voy a leer rápido, así es de que engánchate. Fíjate muy bien cómo dice, a partir del verso 1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. ¿Qué le está diciendo Samuel? Sí te ungí como rey, pero no es tu pueblo. Escucha esto. Tú eres el rey de Israel, pero ser rey de Israel no te hace dueño de Israel. El dueño de Israel es Dios. Dice, sobre su pueblo Israel. ¿Está claro? ¿Saúl liberó al pueblo de Israel de Egipto? ¿A quién le pertenece el pueblo? Okay. Es lo mismo que en la iglesia. ¿La iglesia le pertenece al pastor? Jamás en la vida. Le pertenece al que la compró con su sangre, y eso es Cristo. ¿Está claro? Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. ¿Qué le está dando a entender? Sumiso, porque Dios te va a hablar y la autoridad es Dios. Tienes que estar sumiso, dispuesto a escuchar para obedecer completamente. ¿Ok? Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y escucha esto, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Ashur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo, escucha esto, a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, pon atención a estas palabras, sé que las has leído muchas veces. Ve el verso 11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Quieres saber la razón de por qué le pesaba a Dios poner a Saúl como rey? Dice, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. No sé si le habías dado peso a esto. Dios pone a Saúl. Saúl es un siervo, no le pertenece el reino, y Saúl, dice aquí, se volvió en pos de Jehová. ¿Qué significa esa frase? En contra. Ahora, si somos light, vamos a decir, ¿qué tiene de malo? ¿Han escuchado eso de sus hijos? Ay, qué exagerado. ¿Qué tiene de malo? ¿Lo has dicho tú? Si has escuchado predicación fuerte aquí, ay, el pastor como que exageró, ¿no? Pues yo no le veo mal tan malo. Saúl no le vio lo malo, el pueblo no le vio lo malo. Pero quiero que veas cómo termina esta historia. Aquí ya está clara la posición de Saúl. Saúl ya está en contra de Dios. No obedecer completamente al pie de la letra te pone en contra de Dios. No hay más. Este Dios
que está en Primera de Samuel, es el mismo Dios de Juan 3:16. Es el mismo. ¿Sí está claro eso? Nos ama, sí, pero Él no ha cambiado. Sus atributos son inalterables, no cambian. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y cuando Él encuentra obediencia incompleta, le pesa, porque estamos en contra de Él. Él no ha cambiado, hermano. ¿Está claro esto? Lo aprendimos en nuestro estudio bíblico de los atributos de Dios, ¿cierto? Él no cambia. No ha cumplido mis palabras, dice Jehová. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó. Mira la urgencia de Samuel. Samuel estaba más preocupado por Saúl y Saúl dormido en sus laureles. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. ¿Qué hizo Saúl? ¿Qué hizo? No, acabamos de leer, hermanos. Se hizo un monumento. No sé qué habrá sido, una estatua o qué. Fue un monumento al ego, al qué bonito soy, cómo me quiero. Así era, ¿va? Algo así. Se hizo un monumento. A veces, ¿cómo necesitamos que nos aplaudan por hacer lo que simple y sencillamente tenemos que hacer? Ay, es que no me elogian por ser fiel a mi esposa. Brother, es tu privilegio. ¿Te colgamos una medalla al hombre más fiel de la tierra o qué? Es tu obligación. No, es que no miran mi esfuerzo. Perdóname, ¿no necesitamos verlo? Es algo que Dios demanda a sus hijos. No, si es bonito que te elogien y, ay, gracias, la palmadita es bonita, pero si vives y te nutres de eso, cuidado con tener un corazón como el de Saúl. Se hizo un monumento porque según él, estrellita, obedecí. Y él solito se hizo su pachanga, su fiesta, por ser obediente. Ya me lo imagino cantándose, ¿ah? Él solito. Cumpleaños feliz, qué obediente soy, cumpleaños. Se sopló y luego se pasó al otro lado y se aplaudió él. Se hizo un monumento. O sea, hermano, por favor, ya despierta, ya olvídate de la alberca y de la barbacoa y de las pizzas. Engánchate en lo que estamos. Voltea con el que tienes a un lado y dile: se hizo un monumento. ¿Qué le pasa? Exacto, Julio. Cada vez que quieras que te elogien por algo, ya saben, ¿qué te pasa? Tranquilo, ¿verdad? Dice por ahí un versículo: siervos inútiles somos porque lo que teníamos que hacer hicimos. O sea, ¿qué mérito? El mérito es de Cristo. Puedes obedecer hoy gracias a Cristo. Entonces no te levantes un monumento. Dale la gloria a Cristo. Al final queremos cantar. ¿Cómo dice vamos a cantar, por cierto? Mis coronas no brillan más. ¿Ah? ¿Sí dice así? Prepara tu corazón para entregarle todo a Dios, porque todo es de Él, es por Él, es para Él. Se levantó un monumento, dio la vuelta y pasó delante, descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Mira cómo él se autopercibía: yo he cumplido la palabra de Jehová. Yo creo que ahí Samuel le dijo: brother, ¿estás sordo? Porque yo escucho balido
Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo en mis oídos. Era para que ahí le cayera el 20 al brother. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído porque el pueblo, ahora el pueblo manda, ahora es democracia. el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Y mira el pretexto: para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Ay, ajá. ¿Sí? No. Sigo. Pero lo demás lo destruimos, Samuel. No te enojes. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: venga. ¿Qué va a decir Dios de mí? Yo creo que ya esperaba el brother ahí el super elogio. Aunque eras, escúchase, aunque, hermano, y ese aunque es el que nos tiene que retumbar adentro. Es el aunque que nos tiene que recordar el sacrificio de Cristo en la cruz. Cada cosa que hagas, cada paso que des, cada victoria que obtengas, que sepas, no eres tú, es Cristo. Dice: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Yo creo que este brother se llamaba Saúl Narciso, ¿verdad? Y Saúl Narciso respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. ¿Qué está diciendo? ¿Que Dios no ve mi potencial? ¿Que no ve que lo obedecí? Hice lo que Él me pidió. Y ahí viene el problema. Y Él lo dice con sus propias palabras. Escucha, con sus propias palabras Él lo dice: he traído a Agag, rey de Amalec. ¿Quién le dijo que trajera a Agag? Nadie. Y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, otra vez, ¿qué le está diciendo? El pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema. Este va de mal en peor. Ahora resulta, se inventó una nueva ley respecto a las primicias. ¿De dónde se tomaban las primicias? De las cosechas, las primeras cosechas. No, el anatema le llaman a todo lo maldito. Eso es anatema. Todo lo maldito, todo el botín era maldito, nadie podía tomar de ahí. Ahora Saúl del anatema tomó para las primicias a Jehová. ¿Cómo es eso? Para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, y mira quién habla, una persona. Quiero que veas ya a Samuel como un anciano, pero que creció desde pequeño en un templo donde el sacerdote Elí le enseñó lo que es la condescendencia. Samuel creció en un lugar donde el hombre de Dios, el sacerdote, le toleraba el pecado a sus hijos y pecados sexuales. Pero lo que Samuel aprendió, ya sabemos, respaldado por quién, por Elcana y Ana, sus padres. He ahí la importancia, escúchame, de que como papás tú eres el indicado. Tú eres el indicado para influenciar e impactar más el corazón de tus hijos. Y si tus hijos te ven en santidad, aunque el mundo se les pasee por enfrente, ellos van a tener convicciones firmes. Porque el que fue comisionado por Dios para impactar sus corazones, eres tú, papá y mamá. No el pastor, no el maestro de la escuela cristiana IC Vineyard, no, eres tú.
Y Samuel creció con esa convicción. Y mira, ya un hombre entrado en años, cómo le va a dar una cátedra a Saúl y le dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y aquí está la clave donde él no cumplió. Dice: y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Miren qué categoría está la desobediencia. Miren qué categoría está el orgullo y la rebelión. Categoría de ocultismo, adivinación. Mira, yo no entendía este asunto. Ídolos e idolatría. ¿Por qué será la idolatría? Mira, la desobediencia se nutre del orgullo. No hay más. La desobediencia se nutre del orgullo. Y el orgullo lo que provoca es que nos creemos o nos generemos en nuestra mente ídolos. ¿Sabes por qué ídolos? No es porque confías en esos ídolos. El orgullo no genera ídolos que dices: ay, este es mi ídolo y confío en él. No. El orgulloso está tan claro en su mente que no está dispuesto a obedecer, que por eso le acomoda ponerse ídolos y ser idólatra. Porque el orgulloso desobediente sabe que esos ídolos son palos o piedras que no hablan, y que no lo van a regañar, que no lo van a reprender. Y entonces él dice: ese es mi Dios, el que está calladito, el que está ahí sin moverse, y a ese es al que le voy a orar, porque sé que además ni me puede decir nada. Finalmente la idolatría es el orgullo oculto para ser tu propio Dios. ¿Así está claro esto? No es que pongas tu confianza en una imagen o tu dinero o una persona. No. Es que es solo la excusa y el pretexto para acabar haciendo lo que a ti te da la gana. Porque quien se cree su propio Dios es el desobediente orgulloso. Y por eso es tan grave esto. Lo pone en la categoría de pecados que agreden y atentan directamente a Dios, la imagen de Dios. Por otro lado, si vemos el ejemplo de Jesús, quiero que veas lo pequeños que somos y que mires la grandeza de nuestro Dios. Filipenses 2, sé que te lo sabes. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, ¿qué más dice? Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Vamos a leerlo, verso 4, Filipenses 2:4. El orgulloso, obstinado, desobediente se aferra a su criterio, se aferra a su voluntad, se aferra a lo que él quiere. Y mira la lección que nuestro Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo. Filipenses 2:4 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio. Dile esto a un obstinado orgulloso. Dile esto a alguien que está acostumbrado a desobedecer porque está acostumbrado a hacer lo que le da la gana. No puede ver por lo de otros, solo ve por lo suyo propio. Por eso Filipenses nos da rajatabla y dice: ya no mires tú por lo tuyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir. ¿Se acuerdan? Hace 8 días hablábamos del sentir, que Dios pone un sentir y lo primero que debes sentir es tremendas ganas de obedecer. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, él no dijo, no, yo soy Dios y yo no me voy a rebajar. Él no dijo eso. Él no usó como pretexto su divinidad. Verso 7, ¿qué hizo entonces? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, vivió en la tierra como rey. ¿Dice así? No, además, ¿en qué lugar nació? ¿Dónde comen los puercos? ¿Dónde comen los burritos? En un pesebre. Ahí nació Jesús. Se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente, hermano. Cristo vino a enseñarnos a obedecer. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Qué tipo de generaciones deberíamos tener? Aunque me cueste la vida, pero voy a sacar la basura, mamá, no te preocupes. ¿Suena absurdo? No. Porque si se entrena en no sacar la basura y obedecerte al instante, le va a costar la vida eterna. No es absurdo. Y es nuestra obligación enseñarles. Es nuestra obligación como padres, entrenadores y discipuladores disciplinar e imponer reglas en la casa. No, y no es pregunta, es entrenamiento. Tampoco es tiranía. Y lo saben nuestros jóvenes, espero que sí. Estando, dice, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por tanto, ahora viene, nos echan la bolita, porque Jesús ya hizo lo suyo. Ahora nos toca. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Es decir, recuerden lo que costó que hoy seas salvo, que Cristo se despojó de su divinidad, se humilló y obedeció hasta la muerte en la cruz. Temor y temblor nos reafirma lo mismo de Pedro. Dice verso 13, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Padre, respóndeme, ¿será tu voluntad que yo deje de pecar, que yo deje de mentir? ¿Será tu voluntad que vaya el domingo a la iglesia? ¿Por qué seguimos preguntando ese tipo de cosas? Ay, pastor, es que uno no sabe, ¿verdad? ¿Cómo no sabe? Dice que la palabra está cerca de nuestro corazón. Si tú y yo vivimos bajo el nuevo pacto Jeremías lo cita. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Hoy podemos obedecer. Ya lo aprendimos hace 8 días. Pues ahora obedece y completo. Que no falte una sola cosa de lo que Dios te está pidiendo hacer. Pero como Dios sabe que somos remilgosos, inspiró a Pablo para escribir el verso 14, que dice, hacer todo, ¿cómo? Sin murmuraciones ni contiendas. Nos encanta debatirle a Dios. No, Señor, yo creo que estás perdiendo el enfoque. Como que te falta ser más espiritual, Señor. Yo miro cosas desde otra perspectiva. Ajá. Desde la perspectiva del diablo, ¿ah? Que nos engaña y nos hace creer que hay que hacer las cosas a nuestra manera y que nos va a salir bien. ¿Qué decía el diablo? No moriréis. Ay, no sean fariseos religiosos. No exageres. Todo mundo lo hace, todo mundo peca. Pues sí. ¿Por eso todo el mundo se va a ir al infierno o qué? Camino ancho y espacioso, acuérdate, donde puedes andar a tus anchas sin que nadie te diga nada. El angosto y el estrecho es difícil. Les compartía yo ya la historia del libro del progreso del peregrino. Ese es el caminar diario.
Léanlo, les va a bendecir. Ese libro es maravilloso. Todos sin murmuración y contiendas, para que sean irreprensibles, pero además sencillos. Mira qué hermoso. Irreprensible y sencillo. Hijos de Dios. Fíjate cómo nos está describiendo. No cristianos a la moda. Hijos de Dios sin mancha, que no han permitido que el mundo se meta a sus iglesias, que no han permitido que el mundo se meta a sus casas, que no han permitido que el mundo se meta a sus corazones. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Quieres ser luz del mundo? Santifícate y obedece completamente. Tú y yo lo leímos también en Hebreos 5, ya no lo voy a leer por falta de tiempo, estoy acabando. Dice que Cristo en los días, ya no lo voy a buscar, pero lo voy a leer. En Cristo, dice, y Cristo en los días de su carne, o sea, cuando tenía un cuerpo humano, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué? ¿Cristo, el Hijo de Dios, aprendió la obediencia? Sí. Y habiendo sido perfeccionado, entonces vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Él diseñó la salvación, hermanos, para que una vez salvos vivamos en obediencia. Ya está claro perfectamente que la salvación no se obtiene por tu obediencia, se obtiene por gracia. Pero una vez salvo, tienes la gracia de obedecer también. Tienes la gracia de tener una nueva naturaleza y obedecer. Amén. Ok. Y por último, nos despedimos. Primera de Pedro 5. Quiero que veas cómo aún cualquier servidor de Dios, en cualquier esfera, en cualquier posición, se nos demanda también obediencia, sumisión. Primera de Pedro 5. Pon mucha atención en este versículo, porque aquí no están exentos los pastores. Los pastores debemos vivir también en sujeción y en obediencia. Escucha esto, junto con todos ustedes, que son, yo lo he dicho antes de ser ovejas, son mis hermanos en Cristo. Y el hecho de que hoy yo sea pastor me convierte en su siervo. Ustedes no están para servirme a mí ni llenarme los bolsillos. Estoy yo para servirle a ustedes y velar por sus almas. ¿Está claro eso? Bajo ese contexto terminamos. Vamos a leer Primera de Pedro 5:1. Ruego a los ancianos o pastores, es sinónimo. Ruego a los ancianos que están entre ustedes. Me encanta la actitud de Pedro, porque si alguien podía sentirse iluminado, ese era Pedro. Tú sabes que de los 12 había 3 muy cercanos a Jesús. ¿Sí sabían eso? Y de esos 3 fue a Pedro a quien aparentemente le dejó una encomienda mayor, que no fue así, pero mucha gente piensa que sí. Cuando le dijo: Pedro, yo te digo que tú eres Pedro, Petros. Y aparentemente le dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Muchos creen que lo que le estaba diciendo a Pedro es que él iba a ser el superapóstol. De ese concepto y de esa mala interpretación bíblica es que nace el primer papa, porque se le llama el apóstol. De ahí, de esa frase. Y se cree o se piensa en esa religión que los papas son los que están siguiendo la línea apostólica de Pedro, y que Pedro dejó a otro después de él,
y ese a otro y a otro y a otro. ¿Sabes? Lo que a mí me da tristeza es que hoy también dentro del cristianismo ya se está siguiendo esa línea. Ahora resulta que necesitamos apóstoles para gobernar la iglesia. Ya no sé qué se van a inventar más, porque ahora hay apóstol de apóstoles. No sé qué más se van a inventar, pensando que la iglesia tiene una estructura como jerárquica. Pero aquí Pedro nos está enseñando algo fabuloso. Si la iglesia fuera jerárquica y se manejara en rangos, apóstol, profeta, pastor, no, pastor, ahí pastor, ¿verdad? Porque pobres a los pastores, ¿cómo los hacen sentir luego? No es así. Aquí era el momento en donde Pedro hubiera dicho: ruego a los ancianos que están entre ustedes, y yo apóstol sobre ellos. Así dice. ¿Por qué? Si era apóstol. Y Cristo le dijo que sobre él edificaría la iglesia. Bueno, ni dijo que sobre él. Es una mala exégesis. Jesús hablaba de sí mismo. Jesús cuando dijo es sobre esta roca, no sobre esa roca Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué dice ahí Pedro? Yo apóstol, yo anciano. O sea, yo también pastor con ellos. Y testigo, escucha, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Lo que Pedro está diciendo es que va a haber una gloria que va a ser revelada a todos los creyentes. Y Pedro no está diciendo, y a mí será revelada una mayor gloria que a ustedes, prole. No, porque es de uso exclusivo para los ungidos. Él no dijo eso. Él dijo, yo también, junto con todos, voy a participar de la gloria que será revelada. Y mira la instrucción que se nos da a los pastores. Dice, apacienten la grey de Dios que está, ¿dónde? Dice, debajo de ustedes. Porque yo no sé si tú sabías, pero cuando leemos la Biblia, las preposiciones importan. El Espíritu Santo inspiró preposiciones también. Y no es lo mismo estar debajo de a entre. ¿Sí está claro eso? Importa mucho, hermanos. Apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente. No, ¿qué? Por exigir un diezmo, ¿verdad? No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y esta es la clave, por si teníamos duda, verso 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ningún pastor tiene la autorización de estar sobre las ovejas, pero tenemos toda la autorización de estar entre las ovejas, sirviéndoles y cuidándoles. Y mira el verso 4. Y cuando aparezca, ahora sí, con P mayúscula, el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Mira cómo termina. Igualmente, jóvenes, estad como sujetos a los ancianos. Y luego dice ahí, y todos, incluido quién, él que era apóstol, pero que era anciano junto con otros, pero que también es hermano en Cristo e hijo de Dios. Todos, incluido yo. Ahí se estaba incluyendo Pedro. Todos sumisos, ¿quién con quién? ¿Unos a otros? ¿Unos a otros? Sí. Sabes, por muchos años nos enseñaron la estructura jerárquica. Nos decían cosas como, no, es que si tú eres un líder, tú no puedes ir abajo a pedir consejo. No, tú tienes que ir arriba. ¿Dónde dice eso en la Biblia?
¿Dónde dice eso? No lo dice. Sabes, me da tanto gusto saber que entre ustedes hablan, se animan y se aconsejan, y no todo el tiempo vienen corriendo a mí. Eso no sabes cómo me anima, porque sé que estamos entrenando creyentes maduros que son capaces de discipular a otros. No solo el pastor va a discipular, debe haber creyentes maduros que sepan y que asuman el compromiso de entrenar a otros a su lado. Yo mismo he ido con algunos de ustedes a pedir consejo, ¿cierto o no? Porque además de que soy su pastor y además de que soy su hermano en Cristo, soy su amigo. Qué bendición es eso. Sumisos unos a otros, y mira como dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué vas a decidir, hermano? Esa es mi pregunta. Así como un día el Señor le dijo al pueblo: mira, he puesto delante de ti la bendición, la maldición. Hoy tenemos dos: o vivir en la gracia o vivir en desgracia. ¿Cómo se le dice a los que reciben gracia? Agraciados. ¿A los que no tienen la gracia? Ustedes lo dijeron, no yo. Vamos a orar y que el Señor nos ayude. ¿Sale? Cierra tus ojos. Vamos a orar y después le vamos a cantar al Señor. Padre amado, ponemos nuestras vidas en tus manos, porque necesitamos de tu gracia para obedecer. Señor, qué difícil es para nosotros obedecer completamente. Señor, qué difícil es para nosotros el entender que la obediencia, Señor, completa se nutre del temor de Dios. Señor, enséñanos a obedecerte, basados en el temor tuyo, en la honra, en la reverencia. Señor, que no sea perseguir un galardón, que no sea perseguir el renombre. Señor, líbranos del orgullo, porque está en nuestra naturaleza. En la mayoría, Señor, aún de los que te hemos conocido ya de tiempo, Señor, sé que seguimos lidiando con el orgullo en nuestros corazones. Perdónanos por haber olvidado, Señor, o por no tener presente todo el tiempo lo que la gracia es. Tu sangre derramada en la cruz, los padecimientos que tuviste como ser humano aquí en la tierra, el despojarte de tu divinidad, de tu naturaleza, y haber venido a esta tierra, a este mundo, a nacer incluso en pobreza, Señor. Queremos tener el mismo sentir que hubo en ti. No queremos aferrarnos a nada, porque entendemos la gravedad, Señor, de ser idólatras, de ser obstinados, de ser rebeldes. Queremos someternos a ti. Ayúdanos hoy, te lo pedimos. Habla con el Señor hoy, con tus propias palabras.
brillan más, cada corona a ti la rendiré. Dile conmigo. En tu presencia, Una vez más.